El sol apenas comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos suaves de naranja y rosa. En el tranquilo pueblo ruso, la vida transcurría con la calma típica de los entornos rurales. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma a tierra mojada y a pasto recién cortado, mezclado con el de la madera de las pequeñas casas de campo que se alineaban a lo largo de las calles polvorientas. Los caballos pastaban en los campos cercanos, mientras las vacas eran guiadas lentamente por los caminos hacia los establos, su suave mugido sumándose a la sinfonía matutina de la naturaleza. La gente del pueblo, con rostros curtidos por años de trabajo, comenzaba sus labores al amanecer, abrazando la rutina diaria que los mantenía unidos a la tierra. Entre los habitantes del pueblo, destacaba Anna, una mujer de mediana edad cuya vida estaba profundamente ligada a la tierra que la rodeaba. Había nacido y crecido en ese mismo pueblo, y desde joven había aprendido el oficio de lechera, siguiendo los pasos de su madre y abuela. Cada mañana, antes de que el sol se levantara completamente, Anna salía de su modesta casa, situada al borde del pueblo, para iniciar su jornada en la granja local. Con una salud envidiable, había trabajado incansablemente durante años, no solo ordeñando las vacas, sino también cuidando los jardines, alimentando a los animales y asegurándose de que todo en la granja funcionara como un reloj. Anna no era una mujer de grandes palabras o gestos grandiosos, pero su dedicación al trabajo era inquebrantable. Sus manos, endurecidas por los años de trabajo en el campo, conocían cada rincón de la granja. Ella se movía entre los animales con una gracia silenciosa, casi como si hablara su propio idioma con ellos. La granja era su hogar, su vida, y la alegría que sentía al ver a los animales felices y saludables era su mayor recompensa. La gente del pueblo la conocía como una mujer de carácter fuerte, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara, pero también alguien que rara vez buscaba el reconocimiento por su labor. A lo largo de los años, Anna había visto pasar estaciones y generaciones. Había sido testigo de cómo los jóvenes se iban del pueblo en busca de nuevas oportunidades, mientras que ella permanecía allí, aferrada a la vida rural. Para ella, el trabajo en la granja era más que una necesidad, era su propósito, una forma de conexión profunda con la naturaleza y la tradición. Sin embargo, a pesar de la satisfacción que le brindaba su labor diaria, un sentimiento de soledad la acompañaba en muchas ocasiones. La falta de compañía, especialmente en las noches largas y frías de invierno, había dejado un vacío en su corazón, aunque nunca lo expresó de manera abierta. Anna había logrado construir una vida sencilla, pero plena, sin embargo, en su interior había siempre la sensación de que algo faltaba. En sus momentos de reflexión, mientras cuidaba de los animales o realizaba las tareas diarias, se preguntaba si su destino siempre sería este, si la tranquilidad del pueblo sería suficiente para llenar los anhelos que, aunque invisibles, existían dentro de ella. La historia de Anna era la historia de muchas mujeres rurales que, con una fuerza de voluntad inquebrantable, dedicaban sus vidas al trabajo agrícola, llevando sobre sus hombros el peso de una tradición que había pasado de generación en generación. En su vida diaria, Anna encontraba satisfacción, pero también un anhelo de algo más, algo que aún no podía identificar con claridad. Esta es la historia de una mujer que, al igual que las vacas que cuida, busca su propio camino hacia la libertad, la conexión y quizás una nueva forma de comprender lo que significa realmente estar viva. La vida de Anna en el pueblo había transcurrido con la misma tranquilidad que sus días de trabajo en la granja, pero algo estaba por cambiar, y sería en un encuentro inesperado donde todo comenzaría a dar un giro. Un día, mientras Anna estaba en el mercado local, ocupada seleccionando algunas provisiones para la granja, se cruzó con Mikhail, el cazador del pueblo. Mikhail era un hombre de complexión fuerte, con ojos claros y una expresión reservada, pero a menudo podía encontrarse en las plazas del pueblo, vendiendo pieles o intercambiando historias de caza. Era un hombre de pocas palabras, pero con una profunda conexión con la naturaleza y la vida salvaje que lo rodeaba, una conexión que compartía con Anna en un nivel sutil, aunque nunca habían hablado mucho al respecto. Aunque sus caminos se cruzaban con cierta regularidad, siempre habían mantenido una relación de respeto mutuo, más que de amistad cercana.
Anna conocía bien la fama de Mikhail como cazador y, en ocasiones, se preguntaba qué tan distante estaría el de los animales que ella tanto cuidaba y amaba. Sin embargo, había algo que siempre le había generado curiosidad sobre él. A menudo se podía ver una chispa de admiración por la vida silvestre en su mirada, a pesar de su oficio. Ese día, al encontrarse en el mercado, Mikhail se acercó con una sonrisa que parecía contener un secreto. «Anna», dijo en voz baja, «tengo algo que podría interesarte». Con una curiosidad cautelosa, Anna lo siguió hacia el rincón del mercado donde Mikhail tenía su pequeño puesto. Allí, cubierto con una manta gruesa, se encontraba un pequeño gatito. No era un gatito común. Su pelaje, gris y suave, tenía un patrón inconfundible de rayas oscuras, como las de un felino salvaje. Era un gato montés muy joven, que por alguna razón Mikhail había encontrado herido en uno de sus recorridos de caza, sin madre ni protección. Lo encontré hace unos días, cerca de la orilla del río. No era seguro dejarlo allí, explicó Mikhail, mientras Anna se inclinaba para observar al pequeño ser, que con sus ojos grandes y brillantes la miraba con una mezcla de desconfianza y ternura. Lo he estado cuidando, pero no creo que pueda quedarse conmigo. Hay algo especial en este gatito, Anna. Siento que debería estar en un lugar donde pueda crecer tranquilo. Anna, con su corazón sensible hacia los animales, sintió que algo dentro de ella se conmovía profundamente. El pequeño gato montés, tan frágil y a la vez tan lleno de vida, parecía tener una conexión con ella, como si supiera que la mujer de la granja podía ofrecerle la seguridad que tanto necesitaba. El instinto de Anna la empujó a tomar una decisión rápida, como cuando siente que algo es lo correcto, aunque no siempre puede explicarlo con palabras. Sin dudarlo, asintió lentamente con la cabeza. «Lo llevaré a casa», dijo con determinación, sintiendo que el pequeño gatito podría llenar ese vacío que había estado presente en su vida durante tanto tiempo. A pesar de que su granja estaba llena de animales, la presencia de un ser tan joven, tan vulnerable, le brindaba una sensación de propósito renovado. «Lo cuidaré, lo protegeré». Mikhail sonrió de una manera que no solía hacer, como si se sintiera aliviado por saber que el gatito estaría en buenas manos. «Estoy seguro de que lo harás bien», comentó, dándole el pequeño animal envuelto en la manta. «Solo recuerda que este no es un gato común. Es especial. Cuídalo, Anna». Con el gatito en brazos, Anna sintió una mezcla de emoción y cierta inquietud. Este pequeño ser, tan distinto a cualquier otro animal que había conocido en la granja, la acompañaría ahora en su vida. Sabía que no sería fácil criar a un gato montés, pero algo en su corazón le decía que este encuentro estaba destinado a ser. Mientras caminaba de regreso a su casa, el sol se estaba poniendo detrás de las colinas, bañando el pueblo en una luz dorada que parecía reflejar su nuevo comienzo. El gatito se acurrucó en sus brazos, buscando calor y seguridad, y Anna, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo grande, algo significativo, estaba por ocurrir en su vida. La granja, los animales y la rutina diaria seguirían siendo su hogar, pero este pequeño ser le traería algo más, un propósito renovado, una conexión más profunda con la naturaleza y, quizás, la oportunidad de descubrir un vínculo que jamás había imaginado. Pasaron varios días desde que Anna llevó al pequeño gatito montés a su hogar. Al principio, todo parecía seguir su curso con normalidad. Mick, como ella lo había llamado, se adaptó rápidamente a la granja. Su pelaje gris con las marcas características de un lince juvenil, su aguda mirada y sus movimientos rápidos y gráciles, era lo que más sorprendían a Anna. Aunque nunca antes había cuidado a un lince, sabía que no era un animal doméstico común, pero sentía una conexión especial con él, como si el vínculo entre ambos fuera algo predestinado. Cada día, Mick se volvía más fuerte, y Anna lo observaba con asombro. A medida que crecía, su agilidad y curiosidad aumentaban, lo que lo llevaba a explorar cada rincón de la granja, desde el granero hasta los huertos. En las primeras semanas, Anna se sintió cautivada por sus movimientos fluidos y casi felinos,
su destreza al saltar y treparse por los árboles, y la forma en que sus ojos brillaban con inteligencia. Sin embargo, también sentía una creciente inquietud. Algo sobre él la desconcertaba, algo que no encajaba por completo. Un día, mientras Anna limpiaba el granero, Mick se acercó a ella con una mirada intensa, sus orejas alertas. En ese momento, Anna notó algo extraño. Su pequeño amigo, que había crecido rápidamente, comenzó a mostrar un comportamiento inusual. La inquietud que sentía desde hacía días se intensificó. Mick no era un gato común. A pesar de su aspecto tierno y su naturaleza juguetona, había algo en el que lo diferenciaba de otros animales que Anna había cuidado. La forma en que se movía, su forma de acechar y observar a los animales pequeños, todo comenzaba a encajar en un patrón diferente. Esa tarde, mientras Anna recorría el bosque cercano a la granja, Mick la siguió como de costumbre, saltando entre los árboles con la misma destreza que un lince adulto. Fue en ese momento cuando Anna lo observó con más detenimiento y se dio cuenta de algo que nunca antes había notado: las características de su cuerpo, las orejas puntiagudas, las patas traseras más largas y musculosas, y su impresionante cola, más espesa y más larga de lo que un gato doméstico podría tener. La verdad golpeó a Anna con fuerza. Mick no era un gato montés, sino un lince. Un lince joven, que probablemente había sido separado de su madre demasiado pronto. Un nudo se formó en su estómago mientras las piezas del rompecabezas se unían en su mente. El pequeño lince debía haber sido encontrado por Mikhail en un estado de vulnerabilidad extrema, después de perder a su madre, probablemente asesinada por cazadores furtivos, una realidad brutal que Anna conocía bien por los ecos de historias tristes que circulaban en los pueblos cercanos. La idea de que este pequeño ser había sobrevivido sin su madre en un mundo tan peligroso la conmovió profundamente. En ese momento, Anna comprendió que la llegada de Mick a su vida no era una mera coincidencia. El destino la había colocado en su camino para que lo cuidara y le ofreciera la oportunidad de una vida plena. Se sintió profundamente conectada con él, como si ambos compartieran una misma herida, un mismo anhelo de supervivencia en un mundo que, a menudo, no muestra piedad. En los días que siguieron, Anna comenzó a investigar sobre los linces, sus comportamientos y sus necesidades. Sabía que criar a un lince no sería tarea fácil. Estos felinos salvajes requerían un espacio amplio, una dieta específica y una vida que le permitiera desarrollar sus instintos naturales. A pesar de ser un animal salvaje, Mick parecía haberse adaptado bien a la granja, y aunque nunca dejaría de ser un lince, Anna se dio cuenta de que, con su amor y paciencia, podría darle una vida digna, alejada de las amenazas de los cazadores furtivos y las dificultades de la naturaleza. La conexión entre Anna y Mick creció cada vez más. El lince la seguía por la granja, observaba sus movimientos con una inteligencia que la desconcertaba, pero que también la fascinaba. Se acercaba a ella en busca de compañía, su mirada clara y penetrante siempre parecía entender sus emociones, y en momentos de soledad, se sentaba a su lado, como si quisiera ofrecerle consuelo. Anna también comenzó a notar cómo, a medida que Mick crecía, sus instintos salvajes se volvían más pronunciados. En una ocasión, mientras caminaban por el borde del bosque, el pequeño lince se detuvo de repente, se tensó y saltó hacia un arbusto, sacando a un conejo con una rapidez asombrosa. Anna se quedó petrificada. El lince, en su instinto más primitivo, había cazado con la agilidad de un verdadero felino salvaje. Al principio, Anna sintió miedo de que su vínculo con él pudiera romperse por completo, pero pronto entendió que, a pesar de su naturaleza salvaje, Mick siempre regresaba a su lado. El tiempo pasó, y Anna se dio cuenta de que había una belleza inquebrantable en la relación que había formado con Mick. Aunque él nunca sería completamente domesticado, siempre habría un espacio para él en su corazón y en su hogar. Mick, por su parte, parecía comprender que había encontrado en Anna una figura materna, alguien que lo había salvado, que lo había cuidado cuando más lo necesitaba, y que le ofrecía la oportunidad de crecer en un ambiente donde su naturaleza salvaje pudiera florecer. Juntos,
Anna y Mick compartían un vínculo profundo, uno que trascendía la simple relación entre una mujer y un animal salvaje. Era un encuentro entre dos seres, uno humano y otro salvaje, que se habían encontrado en medio de un mundo lleno de retos y peligros, y que, contra todo pronóstico, se habían elegido mutuamente para sanar sus heridas. A medida que el tiempo pasaba, la relación entre Anna y Mick se profundizaba. El pequeño lince, que alguna vez fue un indefenso cachorro, ahora se había convertido en un ejemplar más fuerte, más ágil y cada vez más independiente. Aunque la naturaleza salvaje de Mick nunca desapareció, su vínculo con Anna seguía siendo inquebrantable. Mick comenzaba a mostrarse más confiado en su presencia, acercándose a ella con una gracia felina, pero también buscando su compañía. Había días en los que se acostaba junto a ella, su cuerpo grande y musculoso contrastando con la figura delgada de Anna. Era como si ambos compartieran una tranquilidad mutua, una paz que se tejía lentamente con el paso de los meses. Anna había aprendido a leer las señales de Mick, sus movimientos sutiles, las pausas de atención y los momentos de juego. Sabía cuándo quería comer, cuando necesitaba salir al bosque para estirar sus piernas y cuando solo deseaba descansar. En los días fríos, Mick se acercaba a la casa, buscando calor junto a la chimenea, pero nunca perdía su independencia. La conexión que habían establecido era profunda, pero siempre marcada por la naturaleza salvaje de Mick. Anna entendía que, aunque él se quedara cerca, no era un animal que pudiera dominarse o domesticarse por completo. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar en Anna. Su salud, siempre frágil debido a la naturaleza de su trabajo en la granja, empezó a deteriorarse. La constante exposición a los duros inviernos y la carga física de años trabajando como lechera afectaron su visión. Primero, fue una ligera dificultad para leer las letras pequeñas, pero pronto, Anna comenzó a notar que las sombras se alargaban, que los colores se desvanecían y que las formas se volvían difusas. Al principio, pensó que era solo fatiga, pero los síntomas persistieron, y un día, mientras miraba a Mick correr por el campo, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal con su vista. A pesar de su creciente problema de visión, Anna se mantenía firme en su día a día. La relación con Mick continuaba, y ella confiaba en su intuición más que en lo que sus ojos ya no podían procesar con claridad. No era que no notara las transformaciones en Mick, por el contrario, sentía un profundo respeto por su naturaleza salvaje y entendía que, a medida que crecía, sus instintos se volvían más pronunciados. Sin embargo, la influencia de su deteriorada vista comenzó a nublar su juicio. A veces, cuando Mick la observaba fijamente desde una distancia o se movía de manera rápida y silenciosa, Anna no percibía las señales de peligro que antes habría notado. Los vecinos del pueblo comenzaron a murmurar. Los rumores sobre el lince de Anna se extendieron rápidamente, y no todos veían con buenos ojos la presencia de un animal tan salvaje tan cerca de una casa. Aunque Anna había explicado repetidamente que Mick era una mascota inusual, muchos comenzaron a preguntarse si un lince debería ser mantenido en un lugar tan cercano a la comunidad. El miedo y la desconfianza crecían, especialmente cuando Mick se aventuraba fuera de la granja. Se decía que había cazado pequeños animales del campo, lo que solo aumentaba el temor de los más escépticos. Para muchos, ver a un lince corriendo por la granja de Anna era una señal de que ella ya no era capaz de manejar la situación. Anna, ajena a la creciente alarma de sus vecinos, seguía creyendo que su conexión con Mick era única, que el lince había encontrado en ella una figura materna, y que él nunca le causaría daño. Desarrolló una especie de ceguedad emocional hacia lo que ocurría realmente a su alrededor. Aunque el lince se comportaba cada vez más como un animal salvaje, su cariño por Anna parecía intacto. Sin embargo, a medida que Mick alcanzaba su tamaño adulto, el peligro de su naturaleza comenzaba a volverse más evidente. En una ocasión, durante una visita a la ciudad vecina para vender algunos productos de la granja, Anna se encontró con un viejo amigo de su familia, un cazador retirado que había trabajado con ella en el pasado. Al verlo, él la saludó con una sonrisa amable, pero cuando supo sobre el lince, su expresión se tornó seria. Anna,
¿Has pensado bien en lo que estás haciendo con ese animal?, le preguntó con tono grave. Anna, confundida, intentó explicar que Mick era solo un animal herido que ella había rescatado, pero el cazador no pareció convencido. Es un lince, Anna. No es un gato ni una mascota. Está en su naturaleza cazar, y si no lo tienes claro, el día que lo hagas, podría ser demasiado tarde. Anna se quedó en silencio, las palabras del cazador resonando en su mente. Pero el lince había sido parte de su vida durante tanto tiempo que no podía imaginar abandonarlo. Mick, aunque salvaje, había formado parte de su familia. Ella sentía que su vida, que había estado marcada por la soledad, había encontrado un propósito en su relación con él. ¿Podía realmente separarse de él? ¿Podría abandonarlo, cuando era el único ser que nunca la había juzgado? Mientras tanto, los vecinos de Anna comenzaron a tomar precauciones. Había más murmullos sobre las criaturas que Mick había cazado cerca de las granjas, y muchos expresaban su preocupación sobre los peligros que implicaba tener a un animal tan grande y salvaje cerca de sus hogares. A pesar de la creciente preocupación, Anna continuaba con su vida diaria, sin percatarse completamente de lo que se le escapaba debido a su vista deteriorada. A menudo, cuando caminaba por los campos, sentía que Mick estaba siempre cerca, siguiéndola, vigilando sus pasos, pero algo en la atmósfera comenzaba a sentirse diferente, más tenso, menos amigable. La relación entre Anna y Mick había llegado a un punto de no retorno, pero Anna, en su mundo interior, aún no podía ver el peligro que acechaba, atrapada en la ilusión de que su conexión con el lince era irrompible. Mientras sus vecinos la miraban con creciente preocupación, ella solo veía a un animal que, al igual que ella, había sufrido y encontrado en su vida un refugio. María, la nieta de Anna, había crecido en la ciudad, alejada del campo y las costumbres rurales de su abuela. Con el paso de los años, las visitas a la granja se habían vuelto menos frecuentes, pero siempre que podía, aprovechaba la oportunidad para escaparse de su rutina diaria y pasar tiempo con su abuela. Aquella vez, cuando llegó a la casa de Anna, se encontró con un aire de tranquilidad que le era familiar, pero algo había cambiado. La granja de su abuela, aunque igual de acogedora, parecía tener una energía diferente. María, curiosa, fue directo a la casa principal, donde encontró a Anna sentada en su sillón, mirando por la ventana. «Abuela, ¿cómo estás?», preguntó María con una sonrisa, dándole un cálido abrazo. Anna, aunque su rostro mostraba los signos de la edad, sonrió ampliamente al ver a su nieta. «Oh, querida, estoy bien. Siempre es un placer verte. Ven, te preparé algo de té». Mientras ambas se sentaban en la mesa, María notó que algo parecía fuera de lugar. Un ruido suave, casi como un susurro, venía desde el patio. Al principio pensó que era el viento o algún animal pequeño, pero cuando levantó la vista, se quedó sorprendida. En el umbral de la puerta estaba Mick, el lince. Su pelaje, tan familiar para Anna, brillaba bajo la luz del sol, pero lo que sorprendió a María no fue solo su tamaño, sino su presencia imponente. Era un animal salvaje, pero parecía perfectamente a gusto en la casa de su abuela. «Abuela, ¿qué es eso?», preguntó María, con una mezcla de asombro y preocupación. Anna la miró con ternura, como si no hubiera nada extraño en la situación. «Es Mick, mi compañero. Lo rescaté hace mucho tiempo. Es un lince, sí, pero ha estado conmigo desde que era un cachorrito. Es parte de la familia». María, aunque sorprendida, intentó ocultar su sorpresa. Había escuchado historias sobre los animales salvajes de la región, pero nunca imaginó que su abuela tuviera un lince viviendo bajo su techo. A medida que Mick se acercaba, sus ojos penetrantes la observaban, midiendo su reacción. Aunque el animal se comportaba con una mezcla de curiosidad y calma, la tensión en el aire era inconfundible. «Abuela, ¿segura que esto es seguro?», preguntó María, sin poder evitar un ligero temor en su voz. Anna asintió,
sin mostrar la menor duda. Mick no me ha hecho daño. He cuidado de él como a un hijo. Él me cuida también. No tienes de qué preocuparte, querida. Sin embargo, María no pudo evitar observar al lince con una creciente inquietud. Aunque confiaba en la palabra de su abuela, no podía ignorar el hecho de que Mick, en su naturaleza salvaje, era impredecible. A lo largo de la tarde, mientras Anna y María compartían historias y recuerdos, María notó cómo el lince seguía cada movimiento de su abuela. A veces, se acercaba y se recostaba cerca de Anna, mientras que otras, se retiraba a una esquina, observando con atención. Aunque no mostraba signos de agresividad, la presencia de Mick resultaba inusual y algo inquietante. La noche llegó y, mientras Anna y María cenaban, Mick se acercó al fuego de la chimenea, buscando calor. La visión del lince allí, junto a la familia, parecía desafiar las leyes de la naturaleza. María, aún en shock por la situación, se dio cuenta de que no podría simplemente ignorar lo que veía. Decidió, entonces, que debía ayudar a su abuela a cuidar de Mick, aunque no sabía exactamente cómo. Algo le decía que, si su abuela no podía manejar la situación por sí sola, ella debía hacerlo. Al día siguiente, María comenzó a ayudar a su abuela a ajustar la casa para hacerla más segura tanto para Anna como para Mick. A pesar de que Anna no veía claramente los riesgos, María sí podía percibir las señales de advertencia. El lince, a pesar de su aparente calma, era una criatura salvaje y no debía subestimarse. Juntas, decidieron instalar una especie de cercado en el jardín para que Mick pudiera deambular libremente sin peligro para los vecinos. También crearon un espacio especial dentro de la casa, donde Mick pudiera descansar y sentirse cómodo, pero separado de las áreas comunes, para evitar posibles accidentes. A medida que pasaron los días, María empezó a aprender cómo alimentar a Mick de manera adecuada. Anna le enseñó a preparar carnes crudas y a asegurarse de que el lince tuviera todo lo que necesitaba para mantenerse saludable. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la relación entre María y Mick no era la misma que la que Anna había cultivado con él. El lince, aunque aceptaba la presencia de María, aún mostraba una cierta distancia. Era claro que, en su mente, ella no era parte de su manada, como lo era Anna. Con el tiempo, sin embargo, Mick comenzó a aceptar la presencia de María, y aunque nunca se mostró tan afectuoso como con Anna, la relación entre ellos se fue fortaleciendo. María, aunque al principio dudaba, se dio cuenta de que su abuela había establecido una relación única con el lince. Al observar la forma en que Mick respondía a Anna, cómo la protegía y la seguía con su mirada, María entendió que no se trataba solo de una mascota, sino de una relación profunda que había trascendido la simple conexión entre humana y animal. Era un vínculo construido con años de confianza, respeto y cuidado mutuo. El lince, por su parte, parecía haber aceptado a María en su vida, aunque de manera más distante. Se acercaba a ella con precaución, pero con el tiempo, empezaron a compartir momentos de tranquilidad. Mick, al igual que Anna, parecía comprender que, a pesar de su naturaleza salvaje, había una necesidad de convivencia. El animal comenzó a confiar en María de una manera diferente, como si ella fuera una aliada, una nueva integrante de su mundo, aunque nunca dejó de ser una criatura salvaje en su esencia. La fuerte amistad que surgió entre ellos no fue inmediata, pero, con el tiempo, se consolidó. María, que inicialmente se sentía incómoda y asustada, comenzó a ver a Mick bajo una nueva luz. El lince ya no era solo una bestia salvaje, sino una criatura compleja, llena de instintos y sentimientos, que había encontrado un refugio en la casa de su abuela. Y aunque su naturaleza no cambiaba, la forma en que convivían los tres, Anna, María y Mick, comenzaba a ser una muestra de cómo el ser humano y el mundo salvaje podían coexistir, cada uno respetando los límites del otro. La calma habitual de la granja de Anna se vio alterada por la llegada de un grupo de jóvenes del pueblo cercano. No era la primera vez que los residentes de la granja experimentaban el bullicio de los forasteros, pero algo en esta ocasión era diferente. Estos jóvenes,
con sus risas estruendosas y actitudes despectivas, parecían buscar problemas. Habían llegado en varias motocicletas, sus motores rugiendo y levantando polvo por toda la calle principal. A medida que se acercaban al centro del pueblo, el ambiente se cargaba de tensión. Los residentes, acostumbrados a la tranquilidad de la vida rural, se miraban con aprensión, conscientes de que algo no iba bien. María, que había salido a caminar por los alrededores de la granja, notó la presencia de los jóvenes al poco tiempo. Se encontraba cerca del río, disfrutando de la belleza de la tarde, cuando los vio aproximarse. Rápidamente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Los jóvenes no parecían venir con buenas intenciones. Mientras ellos avanzaban, su risa se tornaba cada vez más burlona, y sus gestos indicaban que buscaban alguna manera de provocar una reacción. Con un sentimiento de incomodidad en el aire, uno de los jóvenes, un hombre de complexión robusta, se acercó a María. Estaba claro que no la veía con simpatía. Al principio intentó ignorarlos, pero los comentarios pesados y las miradas insistentes hicieron que la tensión se fuera acumulando. Los chicos la rodeaban lentamente, como si estuvieran esperando que María reaccionara o mostrara miedo, lo que solo alimentaba su agresividad. «¿Qué haces por aquí, pequeña?», dijo el joven con una sonrisa burlona, acercándose más de lo que le gustaría a María. La voz, cargada de sarcasmo, parecía tener la intención de intimidarla. María, que no era una persona que se dejara intimidar fácilmente, mantuvo la calma, pero su pulso empezó a acelerarse al sentir que la situación comenzaba a volverse peligrosa. Los jóvenes no solo la estaban acosando verbalmente, sino que sus gestos comenzaban a volverse cada vez más amenazantes. En su interior, sabía que debía mantenerse tranquila, pero el miedo se había instalado en su estómago. Fue en ese preciso momento cuando un sonido suave, pero pesado, llegó hasta sus oídos. Era un sonido que estaba familiarizada con, aunque raramente lo escuchaba tan cerca. María levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con una figura que emergió desde los arbustos cercanos, Mick, el lince. El animal, tan grande como un perro adulto pero con la silueta imponente de un felino salvaje, se acercó sigilosamente hacia ellos. Sus ojos, llenos de una intensidad feroz, brillaban con una mezcla de protección y desafío. No se acercó de inmediato, pero su presencia era inconfundible. Los jóvenes, al principio sorprendidos por la aparición de un animal salvaje, se detuvieron, desconcertados. Algunos retrocedieron, confundidos por la inusitada aparición, mientras otros, más valientes o temerarios, intentaron acercarse. Mick no mostró ningún signo de miedo. En lugar de eso, su cuerpo se tensó, sus orejas se alzaron y sus garras se aferraron al suelo. En un movimiento rápido y decisivo, dio un paso hacia adelante, y con un rugido bajo, pero lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el aire, dejó claro que no permitiría que nadie se acercara más. Los jóvenes, que antes habían estado bromeando y riendo, ahora se quedaron en completo silencio, observando al lince que, con su postura erguida y su mirada fija, los desafiaba. Era obvio que Mick estaba dispuesto a proteger a María a toda costa. Uno de los jóvenes intentó dar un paso hacia el lince, pero Mick se adelantó con una velocidad sorprendente. Con una mirada penetrante y una postura que dejaba claro que cualquier intento de acercarse sería respondido con fuerza, el lince hizo un sonido gutural, bajo pero firme, que resonó en el aire. Los jóvenes, ahora completamente atemorizados, intercambiaron miradas rápidas, y en un gesto de puro miedo, comenzaron a retroceder. Lo que antes había sido un grupo de chicos ruidosos se convirtió en una estampida, huyendo a toda velocidad por el mismo camino por el que habían llegado. María, aún con el corazón acelerado, observó cómo los jóvenes se alejaban, algunos incluso tropezando mientras trataban de escapar del lince. La presión en su pecho comenzó a aliviarse, aunque los nervios seguían presentes. Mick, tras asegurarse de que el peligro había pasado, dio un paso atrás, relajando su postura. Sin hacer más ruido, el lince caminó con tranquilidad hacia donde María estaba, quedándose a su lado,
como si nada hubiera pasado. María, aliviada pero también sorprendida por la rapidez con la que Mick había actuado, se agachó lentamente para acariciar su cabeza, agradecida. «Gracias, Mick», dijo con voz suave, mientras el lince frotaba su mejilla contra su mano, una señal de confianza. El lince no mostró ninguna reacción fuera de lo común, pero María pudo sentir el vínculo profundo que compartían. Mick había actuado por instinto, protegiéndola como lo haría cualquier ser querido. Lo que comenzó como una situación peligrosa se había resuelto gracias a la protección de un animal salvaje, cuya lealtad y coraje había salvado a María de una amenaza real. Juntos, se quedaron allí por un momento, observando cómo los jóvenes huían hasta desaparecer en el horizonte. La calma regresó al aire, y María, aunque aún un poco atónita por lo sucedido, pudo sonreír al sentir la seguridad que le ofrecía Mick. No importaba lo salvaje que fuera, el lince había demostrado que, para él, ella era parte de su manada. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados mientras los habitantes del pueblo regresaban a sus casas tras el altercado con los jóvenes forasteros. Aunque la calma parecía haberse restablecido, algo había cambiado en el aire del pueblo. La noticia de lo ocurrido se había esparcido rápidamente, primero por los residentes más cercanos y luego por los demás. El relato de cómo Mick, el lince que había sido adoptado por Anna, había enfrentado a los jóvenes para proteger a María, había dejado una profunda huella en todos. Durante los días siguientes, el pueblo comenzó a reconocer la valentía de Mick, que había demostrado, no solo su fuerza física, sino una inteligencia y un instinto de protección que raramente se veían en animales salvajes. Para muchos, Mick ya no era solo un lince domesticado, sino un verdadero héroe, un símbolo de coraje y lealtad. Los habitantes, que al principio habían mirado con escepticismo la presencia del lince en el hogar de Anna, comenzaron a ver en él una figura de respeto. Cada vez que alguien pasaba cerca de la casa de Anna, se detenía un momento para observar al lince. Mick, siempre atento a su entorno, respondía con una mirada tranquila pero decidida, como si supiera que el pueblo lo veía de manera diferente ahora. Los niños, que antes se mantenían alejados del gran felino, ahora se acercaban con cautela pero sin miedo, fascinados por su presencia. Muchos de ellos, al ver la reacción de los adultos, comenzaron a imitar su coraje, ya no con temor, sino con una mezcla de admiración y curiosidad. Uno de los días siguientes, el alcalde del pueblo, un hombre de mediana edad con un rostro curtido por los años de trabajo en la comunidad, decidió visitar a Anna. Había pasado horas reflexionando sobre lo sucedido y sentía que era necesario reconocer de alguna manera lo que Mick había hecho por la seguridad del pueblo. «Anna», dijo el alcalde con una sonrisa honesta mientras se acercaba a la casa, «quiero agradecerte y, a través de ti, agradecer a Mick. Lo que ocurrió no fue algo trivial. El lince demostró que, incluso en este pequeño pueblo, tenemos héroes, y uno de ellos es un animal que entendió perfectamente lo que debía hacer». El miedo de los jóvenes, sus risas burlonas, fueron transformadas por su valentía. Mick no solo salvó a María, sino que nos recordó a todos lo que significa proteger a los que amamos. Anna, que había escuchado historias de valentía de sus propios padres y abuelos, sonrió con humildad, aunque sus ojos brillaban con gratitud. «No fue solo él», respondió, mirando a Mick, que descansaba cerca de la ventana. «La conexión que tenemos con él, el cuidado mutuo, eso es lo que lo hace especial. Mick actuó por instinto, sí, pero siempre ha sido una parte de nuestra familia». La gente comenzó a hablar del incidente en todas partes. Las charlas en la plaza del pueblo, en las tiendas, en las casas, se centraban en Mick y su valentía. En los próximos días, algunos de los más jóvenes se acercaron a Anna, pidiéndole que les contara más sobre el lince. Quienes habían tenido miedo de él, ahora lo veían con admiración. Los ancianos del pueblo, que antes lo habían considerado una amenaza, comenzaron a hablar de él como un guardián. A los pocos días, el alcalde organizó una pequeña ceremonia en la plaza principal del pueblo para reconocer públicamente a Mick. No era una ceremonia formal,
pero era un gesto simbólico, algo que podría unificar a la comunidad alrededor de la historia del lince. En el evento, se presentó una placa de madera tallada a mano con la inscripción, Mick, protector del pueblo. La comunidad entera se reunió en torno a la placa, y Anna, con su nieta María a su lado, aceptó el reconocimiento en nombre de Mick. El lince, tranquilo como siempre, se quedó cerca, observando el evento, sin parecer interesado en los elogios, pero con un aire de satisfacción que no se podía negar. La reacción de los habitantes era cálida y llena de gratitud. El pueblo, que había sido testigo de tantas generaciones de gente humilde, de trabajo en la granja y de la paz rural, ahora sentía que había adquirido una nueva capa de fortaleza, un lazo más estrecho entre seres humanos y la naturaleza. Mick, con su naturaleza salvaje, había demostrado ser un protector feroz, un recordatorio de que la naturaleza, a pesar de su dureza, también podía ser leal y compasiva. Desde ese día, Mick se convirtió en un símbolo de valentía y devoción, no solo para la familia de Anna, sino para todo el pueblo. Las personas comenzaron a contar historias sobre él, y no pasaba un día sin que alguien mencionara su nombre en las conversaciones cotidianas. Cada vez que alguien veía a Mick, ya no lo miraban con desconfianza. Ahora, su presencia era un recordatorio de lo que significaba proteger a los demás, incluso si se era un ser salvaje. El pueblo, gracias a Mick, había aprendido una lección valiosa, que el coraje no conoce barreras, que la lealtad puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que incluso un lince, con su naturaleza indómita, puede convertirse en un guardián de la paz. A medida que el tiempo pasaba, la historia de Anna y Mick se convirtió en una leyenda local que cruzaba fronteras, llegando más allá del pueblo y siendo contada de generación en generación. Los más jóvenes la escuchaban con asombro, mientras que los más viejos, aquellos que habían sido testigos del crecimiento de Mick y su papel protector, la relataban con una mezcla de nostalgia y gratitud. En la plaza del pueblo, junto a la placa en honor al lince, se reunían los niños a menudo, escuchando las historias de cómo el lince había defendido a María, y cómo la humanidad de los habitantes se había reflejado en el respeto que Anna le dio a una criatura salvaje que había perdido su madre. La historia no solo hablaba de un animal que actuó por instinto para proteger a alguien a quien consideraba parte de su grupo, sino de la relación entre dos especies, aparentemente distantes, pero unidas por algo mucho más grande, el cuidado mutuo. Anna, con su gran corazón y su dedicación, había aceptado a Mick tal como era, sin preocuparse por las advertencias de otros ni por el hecho de que él no era un simple gato doméstico. Mick, por su parte, había demostrado que no todo animal salvaje está marcado por la agresión o el temor hacia los humanos. De alguna manera, había entendido que Anna y su familia le ofrecían lo que más necesitaba, amor y seguridad. Para muchos en el pueblo, la historia de Anna y Mick se convirtió en un recordatorio constante de lo que podría lograrse cuando los humanos y los animales trabajaban juntos en armonía. Ya no era solo una historia de una mujer con un lince salvaje, era un relato sobre la compasión, el respeto y la interdependencia. La gente empezó a ver la naturaleza no como algo separado de ellos, algo que debía ser temido o conquistado, sino como una parte integral de sus vidas, merecedora de protección y entendimiento. En las tardes tranquilas, cuando el sol se ponía detrás de las montañas y el viento susurraba suavemente entre los árboles, Anna solía salir al campo, acompañada de Mick, su nieta María, y algunos de los niños del pueblo. Conversaban sobre el futuro, sobre el cuidado de los animales, y sobre cómo, con pequeños actos de bondad y de respeto, podían cambiar el destino de las criaturas que los rodeaban. Mick caminaba cerca de ellos, un símbolo viviente de que la vida salvaje, aunque independiente, no está desconectada de los seres humanos. Su presencia, silenciosa pero poderosa, enseñaba la importancia de la coexistencia pacífica y el entendimiento mutuo. La historia de Anna y Mick también desafiaba algunas de las creencias más comunes sobre los animales salvajes. En muchas culturas, se pensaba que los animales eran simplemente fuerzas de la naturaleza, que vivían según sus propios instintos, y que la relación entre humanos y animales debía ser una de dominio o supervivencia. Sin embargo, lo que ocurrió en este pueblo ruso cambió esa perspectiva.
Aquí, un lince y una mujer habían demostrado que el respeto mutuo podía nacer incluso en circunstancias inesperadas, que la salvaje naturaleza de un animal podía ser suavizada por el cuidado y la confianza de los humanos. La lección más profunda que dejó esta historia fue que no importa cuán salvaje sea una criatura, todos los seres vivos tienen la capacidad de aprender, de adaptarse, de formar conexiones. Y con ese entendimiento, la humanidad tiene la responsabilidad de tratar a la naturaleza con reverencia, no como algo a dominar, sino como una fuerza con la que compartir este mundo. Cuando las personas actúan con empatía y respeto, no solo cambian la vida de los animales, sino también la suya propia, abriendo la puerta a un futuro más armónico y equilibrado. Los animales, como Mick, nos recuerdan que no estamos solos en este mundo. Hay una interconexión que va más allá de las fronteras de nuestras especies, y si aprendemos a escuchar y comprender, podemos vivir en armonía con ellos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de vivir en sintonía con la naturaleza y cómo nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto duradero. En este pueblo, donde la vida transcurre lenta y silenciosa, Anna y Mick dejaron una marca profunda. No solo fueron testigos de un vínculo excepcional entre una mujer y un animal, sino que también nos dejaron la enseñanza de que, al final, la naturaleza y la civilización no son opuestas, sino que pueden coexistir y complementarse, creando un mundo donde la bondad y el respeto sean las fuerzas que guíen nuestras vidas.